Ahora sí, dale, disculpa. Pastor Moisés, hoy iniciamos la nueva serie Pregunto de parte de mi amigo. Y el tema de hoy es algo interesante, que es lo que radica alrededor de lo que es el Evangelio. A lo que Jesús vino es a salvarnos de este mismo tema. Pastor, ¿qué creo acerca del pecado? Para poder empezar, ¿qué es el pecado? Ok, entonces estamos hablando de una serie que habla sobre preguntas de parte de un amigo. ¿Y cuánto tiempo, perdóname, cuánto tiempo dura la serie? Van a ser 4 domingos. 4 domingos. Entonces hace 4 domingos donde vamos a tener preguntas y estábamos hablando creo que sobre asuntos sobrenaturales, qué pasa después cuando te mueres y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues no se pierda la serie, va a estar disponible en línea también para que pueda verla. Pero la pregunta de hoy es, ¿qué es el pecado? ¿Y qué creemos nosotros en cuanto al pecado? Lo primero que quiero decirles es que el concepto de pecado o el concepto de lo que está mal es un concepto universal. Muchos piensan que esa definición de pecado o la definición de lo que es malo varía de región a región, y sí varía. Varía de cultura en cultura, y sí varía. Pero todo el mundo, sin importar de qué país, de qué comunidad, de qué cultura, todo el mundo piensa en que hay cosas que están mal y cosas que están bien. Entonces, el pensar que el pecado es una construcción hecha dentro de lo que sería el sistema religioso es un grave error. Porque aún las personas que no son religiosas tienen principios morales que los llevan a pensar lo que estoy haciendo está mal. Entonces, vamos a la parte de lo que es la Biblia. La Biblia define el pecado de muchas maneras, pero una de mis definiciones favoritas es que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cuando tú vas a los idiomas originales, la palabra pecado, amartía en griego, en hebreo hay varias palabras para pecado, no es una sola. Cuando tú vas a los idiomas originales, tú te vas a encontrar de que la palabra significa que perdiste el blanco. Es decir, lo que hiciste no llevó al estándar que tenías que llegar. Fallaste en alcanzar el objetivo o el estándar que tenías que alcanzar. Entonces nosotros hemos traducido como pecado y sí se ha hecho una teología o un concepto filosófico alrededor de lo que es pecado. Pero aún en los lugares donde no se cree sobre Dios, hay definición de lo que es ético-moral y lo que no es moral. Entonces yo diría que pecado es todo aquello que va contra la imagen de Dios, primero que nada, en nosotros. Es todo aquello que va contra mi prójimo, contra mi vecino. ¿Okay? Y es todo aquello que causa un pensamiento de conciencia en mí que lo que estoy haciendo no es correcto. Bajo una definición teológica, pecado es romper la ley de Dios, o la dirección de Dios, o la palabra de Dios. Ahora, uno de los problemas que nosotros manejamos en la sociedad moderna, o posmoderna, porque estamos en la época posmoderna, es que nosotros hemos manejado el pecado, o hemos considerado ahora que los conceptos éticos morales son políticos. Y si yo quiero mover algo que es pecado, yo lo que tengo que hacer es crear una agenda, hacer una campaña política, meter millones de dólares detrás de ese concepto y automáticamente llevarlo a votación y todo un país, toda una región vota y lo que era pecado se empieza a normalizar. Le doy un ejemplo y muchos de ustedes se van a volver locos porque muchos de ustedes van a decir, oye, este hombre está equivocado con lo que está diciendo. Y no estoy pretendiendo con lo que voy a decir ahorita, no estoy pretendiendo que estoy dando la respuesta final a la pregunta, pero que en cuanto al aborto, por lo menos. Hay una historia sobre el aborto muy fuerte, y todos sabemos que hay abortos quirúrgicos, que son abortos donde dicen, hey, tenemos que sacar al niño porque te vas a morir. Que el 90% de las madres dicen, no, yo quiero morirme. ¿Verdad? Entonces no estoy hablando de ese tipo de aborto. O hay otros que dicen, bueno, yo quiero hacer que el aborto de una violación de una niña. Eso es otra cosa, no estamos hablando de eso. Pero el aborto se ha legalizado en todo el mundo como algo normal. ¿Por qué? Porque es un asunto de control de población. Pero se ha quitado lo que es el valor a la vida, porque dice, bueno, que ese niño no ha nacido. Entonces se ha definido lo que es la esencia de la vida en cuanto a una conveniencia de dinero, porque si un niño viene y es dejado fuera, son miles de dólares y no millones de dólares que el gobierno tiene que gastar. Entonces, un ejemplo, el aborto se ha legalizado en toda Europa, en muchas partes de Latinoamérica todavía está no legalizado, en los Estados Unidos se ha legalizado, ahorita está de revertirse otra vez, y se ha hecho un asunto político, ¿me explico?
Entonces la gente empieza a definir lo que es pecado ya no en base a lo que es la ética moral bíblica o lo que Dios ha hecho o lo que su mente y su conciencia le dice, sino en base a lo que una ley promueve por conveniencia monetaria para un país. Lo mismo con los medios sociales. Los medios sociales han quitado la sensibilidad de lo que está mal y lo que está bien. Hoy en día es muy común la promiscuidad sexual y los medios sociales o muchas personas que están en posiciones influenciables, ellos promueven ese tipo de acciones. Y la gente pues pierde la sensibilidad y lo hace como normal. Entonces, el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Vamos a hablar brevemente, porque va a haber preguntas, sobre la historia del pecado. En Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, te dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer y... perdón, no, ese es el número 17. Estoy leyendo los 17, es como, ¿será que tengo fiebre? No, no tengo fiebre. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, yo quiero que vea que este texto es el segundo capítulo de la Biblia. Es unos textos apenas cuando él comienza y ya Dios puso límites a la humanidad. Desde el principio Dios puso límites y comienza con un árbol. Le dice: de ese árbol no puedes comer. Puedes comer cualquier otra cosa, pero este árbol en particular no puedes comer. Entonces la gente lee eso y la gente dice: bueno, pues ¿por qué no puede comer del árbol? ¿Qué hay de malo en comerse un árbol? Bueno, para los que somos venezolanos y colombianos y latinos, y usted sabe lo que es yuca. ¿Todo el mundo sabe lo que es yuca? ¿Usted sabía que hay una yuca morada que es venenosa? ¿Sabía eso o no sabía eso? Bueno, entérese. Si usted va a Latinoamérica y usted agarra una plantica de yuca, tenga cuidado si se está comiendo una yuca venenosa, porque se puede morir. Entonces, Dios le dice al hombre: no comas del árbol. Le dice: porque ciertamente el día que comes de ese árbol morirás. Entonces, lo que está pasando aquí es que Dios está haciendo una prohibición, está haciendo un límite, está diciendo: de esta raya tú no pasas, tienes todo lo que tú quieras, pero ese en particular tú no puedes tomarlo. Interesantemente, cada vez que a nosotros nos dan 1000 cosas que podemos hacer y nos prohíben una, ¿cuál es la que queremos hacer? Dígame usted, ¿cuál es la que usted quiere hacer? Comer fruto prohibido. ¿Ok? Usted no piensa en tengo 999 cosas buenas que puedo hacer. Usted piensa: ¿por qué yo no puedo hacer esa única cosa? Así somos todos los seres humanos. Entonces Dios puso límite. Entonces, en la teología esto se ha discutido mucho y quizás usted no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero no ha pasado nada. Si usted no está de acuerdo, no tiene que estar de acuerdo, pero esta es mi postura. La pregunta que siempre se hacen es: ¿por qué Dios pondría un árbol que tentaría a la humanidad en el huerto? Eso es como que yo agarre a un diabético y le diga: mira, ¿cuál es tu pastel favorito? 3 leches con frambuesa rellenada adentro. Alguien dijo: hoy. Ya sabemos cuál es el pastel favorito. Entonces llego yo y le digo: muy bien, mira, te hice uno con pan casero. La leche la escogimos, ordeñamos la vaca, la hervimos, todo hecho bien. La frambuesa la recogimos en nuestro patio trasero, tiene azúcar especial traído allá de la Himalaya, con un toquito no sé qué broma. Así que la voy a poner en la mesa, pero no te la comas porque tú eres diabético, ¿viste? Y me voy. Entonces mucha gente ve eso como de esa manera. Pero yo, en la parte que yo he estudiado y que yo he llegado a la conclusión, no solamente yo, muchos teólogos, hemos llegado a la conclusión que si ese árbol no hubiera estado puesto en la historia, entonces el hombre no hubiera tenido la oportunidad de tomar decisiones entre el bien y el mal. Y si no tuviera la oportunidad de tomar decisiones entre el bien y el mal, entonces la humanidad no tuviera libre albedrío. Porque no puede existir libre albedrío si no hay la oportunidad de fallar. Entonces, ese árbol Dios permite que esté ahí, en mi opinión, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, porque si ese árbol no estuviera ahí, no hubiera evidencia de que el hombre y la mujer tenían la capacidad de decidir por sí mismos. Si no, entonces fuéramos títeres manipulados por Dios y Dios fuera un tirano, no fuera un Dios amoroso como un padre. Entonces, cuando yo pienso en libre albedrío, a veces la gente piensa que el libre albedrío es algo que yo puedo hacer como yo quiera, y no es así. Usted en libre albedrío solamente tiene 2 opciones. ¿Bien o mal? No, que yo tengo muchas opciones. Sí, pero todas esas opciones tiran para el bien. Sí, pero yo tengo muchas opciones. Sí, pero todas esas opciones, las 50,000 opciones que tomé de este lado, tiran para el mal.
Entonces, cuando yo pienso en eso, yo tengo que comprender que ese árbol está ahí no para destruir la humanidad, sino para dejar que la humanidad pueda tener libre albedrío. Y para dejar que la humanidad no sea un robot y que nosotros amemos a Dios no porque Él nos forza, sino que amemos a Dios porque tomamos la decisión de amar a Dios. Esto es muy importante para mí. Entonces sigue leyendo en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Muchos discuten que si la serpiente era una culebra de verdad, que tenía paticas y caminaba, y después cuando lo maldice Dios, que Dios le removió las patitas. Yo no voy a perder mi tiempo en eso. Para mí eso es tonterías teológicas. Para mí este texto se está refiriendo a una imagen de Satanás presentado como serpiente, ¿okay? Que engaña. Y te dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros siempre queremos y buscamos? Cuando usted tiene mucho dinero, ¿qué es lo que usted obtiene? Poder adquisitivo, poder de influencia. Cuando usted se convierte en una persona que es una celebridad, si es que se ha convertido en una celebridad, ¿en qué se convierte? Poder de influencia. Cuando usted es un político y todo el mundo lo quiere y lo ama, ¿en qué se convierte? Poder. Cuando usted tiene a ese hombre todo subyugado y maltratado y le controla su vida, ¿qué es lo que usted demuestra? Que tiene poder. Cuando usted es un hombre que subyuga la vida de su esposa y la tiene maltratada, ¿qué es lo que usted está demostrando? Que usted tiene poder. Cuando usted tiene a sus hijos y quiere imponerle toda la fuerza, ¿qué es lo que usted está mostrando? Que usted tiene el poder. El ser humano toda la vida busca poder. Toda la vida. Es parte de nuestra carencia espiritual. El buscar poder. Poder sentirnos especiales, poder sentirnos que tenemos el dominio, poder sentirnos que podemos tomar las decisiones que queramos. ¿Por qué? Porque esa acción no es una acción que ocurrió con la humanidad solamente. Esa acción, de acuerdo a muchos teólogos, y yo creo que estoy de acuerdo con esto, en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, dice, hablando de Satanás, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? En la Vulgata se tradujo como Lucifer. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas y las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribados eras hasta el Seol, a los lados del abismo. Serás hasta el Seol, hasta el lado del abismo. Entonces, aquí está hablando de cómo el pecado no se origina en la tierra, sino que se origina en el cielo, en seres espirituales. Para ser más específico, en cuanto a Satanás. Tú vas a Ezequiel te habla de lo mismo. Tú vas a Jesucristo hizo y vi a Satanás ser arrojado del cielo, hablando de Jesucristo de eso. Vas a Apocalipsis capítulo 12 y te habla de eso. Fue lanzado del cielo el acusador. Tú vas a encontrar esto en la Biblia en varias partes. Entonces, la Biblia te enseña y te da a entender de que había un ángel en el cielo que tenía muy hermoso, muy bonito. Usted pinta al diablo con cuernos, con cacho, con colita y todo lo demás. Satanás es un ángel hermoso. De hecho, es tan bonito que se mete en las comunidades engañándolos con filosofía y la gente no se da cuenta que es el diablo que está haciéndolo. Entonces, el asunto es que Satanás llega y él que quería sentarse en el trono de Dios, él quería tener poder. Entonces, cuando llega el momento de la tentación, Satanás usa el deseo de tener poder como una acción para tentar a la humanidad. Porque el comer de ese fruto, de ese árbol, lo hacía ir contra lo que Dios le había dicho que hiciera. Y al tú hacer lo que Dios te diga que no hagas, ¿qué le estás diciendo a Dios? Yo tengo el poder, no tú. Entonces, cuando tú vas a Génesis capítulo 3, versículos 2 al 5, te presenta la tentación. Y te dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no moriráis. Le dijo Dios, ¿verdad? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se han abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, Satanás tienta a la humanidad con lo mismo que lo hizo caer, con el deseo de llegar a ser como Dios. Poder. La única diferencia es que nosotros queremos el poder de Dios sin el amor de Dios. Quiero que me pongan mucha atención a lo que acabo de decir. Nosotros queremos el poder de Dios sin el amor de Dios. Lo único, en mi opinión teológica, ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo, que evita
que Dios sea un ogro malo, destrozando a la humanidad y todo lo que existe, es su capacidad de amar. Porque un Dios tan poderoso, con todo el poder que Él tiene, que no amara como Él amara, tuviéramos tremendo problema. Entonces, usted quiere el poder de Dios, pero usted no quiere el amor de perdonar. Usted quiere el poder de Dios, pero usted no quiere el amor de hacerse hombre, estando en la cima del poder, abandonar el cielo, estando en la cima del poder, caminar entre la tierra, estando en la cima del poder, y morir por la humanidad, estando en la cima del poder. Usted quiere el poder de sentarse en el trono, pero usted no quiere el poder de salir del trono. ¿Me explico o no me explico? No me estoy explicando, ¿verdad que no? Sí me estoy explicando, por favor. ¿Sí? Ok. Entonces Satanás tienta a la humanidad con la capacidad de tener poder. El deseo de tener poder sin amor es pecado. Porque el poder no lo vas a usar para amar a tu prójimo y amar a Dios con todo tu corazón. El poder lo vas a usar para tú ser grande. Y ahí tu prójimo se ve llevado por los cuernos porque tú no puedes, si él es un obstáculo te lo vas a llevar. Cuando tú vas a Génesis capítulo 3, versículo 6 al 7, te dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y le hicieron delantal. Entonces a partir de ese momento comienza una reacción pecaminosa de deseo de poder. Empieza a haber problemas matrimoniales entre Adán y Eva. Después vemos el problema entre los hijos. Un hijo mata a otro y empieza un problema fuerte. Por eso en Isaías capítulo 24, versículos 5 al 6 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores. El deseo de poder sin amar. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. O sea, la Biblia te está hablando literalmente de las consecuencias del pecado, porque todo pecado tiene consecuencias. Entonces Dios, que quería ayudarnos a salir de las consecuencias del pecado, en Éxodo capítulo 20 nos da los 10 mandamientos: no matarás, no adulterarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, a las cosas de tu prójimo, no tendrás dioses falsos delante de mí, no levantarás falso testimonio, es decir, no mentirás en cuanto a una persona, y la lista va por ahí. 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque esos mandamientos en realidad lo que es como el resumen de 613 mandamientos que la Biblia tenía. ¿Okay? De todo lo que era sexual, de todo lo que era inmoral, de todo lo que era bíblico, de todo lo que era odio, de todo lo que era perdonar, todo. Ahí hay de todo. ¿Me entiendes? De todo. Hasta la condenación con emborracharse, la condenación con comer cosas que te hicieran daño. Hoy en día nadie habla de esas cosas. Hoy en día hablamos de pecado de bailar, fumar y bailar pegado y beber. Pero nadie dice que comer de más es pecado. Y la Biblia lo dice clarito. ¿Oye? Entonces, y es pecado porque al tú comer de más, si te terminas con una enfermedad, tú estás haciéndote daño y eso va en contra de lo que Dios tiene para ti. Eso no es el propósito de Dios. Entonces, la Biblia te habla de eso. Entonces, los 10 mandamientos te hablaban básicamente de todas esas cosas que Dios estaba haciendo. Pero después Dios manda a Jesucristo muere en la cruz del Calvario y escribe la ley en nuestros corazones, porque los mandamientos la gente no los guardaba. Pero cuando ya en Romanos capítulo 2, versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de la conciencia y acusándoles, les defendiéndoles en sus razonamientos. ¿Por qué? Porque aún si yo no conozco de Dios y yo soy una persona que empieza a hacer lo que es éticamente correcto, moral, aún así Dios toma eso, en mi vida, como una evidencia de que su ley está escrita en mi corazón. Y Cristo escribió la ley de Dios en nuestros corazones. Por eso cuando usted peca o va a pecar o hace algo malo, el Espíritu Santo a usted lo confronta. Y si no te está confrontando, hay un problema en tu vida espiritual con eso. Quiere decir que no estás orando, no estás buscando de Dios. La conciencia se ha hecho cauterizada ya, se ha como endurecido. Entonces, eso es más o menos un poquito lo que serían las cosas sobre el pecado de una introducción bíblica. Gracias, pastor. No sé si algunos recibieron unos papelitos al entrar a la puerta donde pueden hacer preguntas. Les recomiendo que lo hagan ahorita mientras que estemos contestando algunas preguntas que ya se hicieron. Si la tiene lista, levante su mano y uno de nuestros ingenieros va a venir a recogerla y traerla para acá y vamos a intentar contestar. Sí, y lo otro es que si no las podemos contestar hoy, las vamos a contestar en línea en el Facebook, en la comunidad
de la iglesia, hay una broma que se llama Comunidad Sunrise. No es la página de Facebook. Usted va a tener que meterse ahí para verlo. Lo hacemos a puerta cerrada para que los que estemos aquí podamos hablarlo solamente. Pero hazme un favor, lo dije en la mañana, te voy a decir, si la gente escribe preguntas, escoge las más difíciles, porque responder preguntas de qué champú tengo que usar para que me salga el pelo, yo no se lo puedo responder. Ya se lo digo una vez ya. ¿Okay? Entonces, pues... Aunque me gustaría saber el secreto, porque yo también necesito. Tú tienes pelo todavía. Ana Romero con caraquito morado y unas cuantas rúculas por encima con un huevito hacen muchas personas, pero no funciona. Nada caso a eso. No funciona. Bueno, pues preparen sus preguntas. Pastor, le tengo una pregunta que tenemos aquí. ¿Es cierto que la homosexualidad es un pecado peor que otros pecados que la Biblia no lo llama abominación? Ok, miren. Esa pregunta la respondimos también a las 9, porque son varias preguntas que nos hicieron. Nosotros tiramos unas encuestas antes con algunas personas y eran las preguntas más comunes, ¿no? Cuando tú lees Romanos capítulo 1, tú vas a encontrar que te habla de homosexualidad, te habla de lesbianismo, te habla de idolatría, te habla de murmuración, te habla de chisme, te habla de mentira, de desobedecer a los padres cuando estás sujeto a ellos. Te habla de rencor, de odio. Y nosotros en la teología manejamos algo que se llama perícopa. Diga conmigo, perícopa. Diga conmigo, perícopa. ¿Qué es una perícopa? Una perícopa es un bloque de una idea dentro de un texto. Entonces, yo no puedo agarrar una perícopa, picarla en 1000 pedazos y estudiar los 1000 pedazos separados porque no estoy teniendo la línea completa de la idea. Entonces, una perícopa es una idea dentro de un bloque de la Biblia y esa idea no se termina hasta que termine. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una perícopa? ¿Qué es? Es un bloque de una idea, de un concepto en la Biblia. Entonces, cuando yo a Romanos capítulo 1, la gente cree que puede separar Romanos capítulo 1, versículos 1 al 16. Tú no puedes separar todo el capítulo es una sola idea. Y les voy a decir otra cosa más, el capítulo 2 es parte del capítulo 1. Lo que pasa es que nosotros los capítulos los inventamos, eso no está en la Biblia. Lo inventamos para leerla más fácil. Entonces, cuando yo leo la perícopa de Romanos capítulo 1, yo tengo que leer el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Porque la idea principal está en toda esa parte. Y ahí te da a entender en esa perícopa que la homosexualidad está en la misma línea que el chisme. ¿Me explico? Entonces, yo puedo agarrar y destrozar a una persona con chisme, volverlo mentir, hablar a veces cosas verdades, pero destrozarlo con chisme. Y estar sentado en la iglesia y decir, yo soy santo, porque no me estoy remolcando con un hombre y soy hombre. Pues bíblicamente no. Debo decirte que estás en la misma línea en la lista de pecados. Entonces, cuando tú piensas por lo menos en la palabra abominación, porque algunos de ustedes están pensando, ¿cómo se te ocurre decir eso? No hay nada más impuro que acostarse con un hombre. Ay, no es impuro que tú le seas infiel a tu esposa. No es impuro que tú estés con 3, 4 mujeres a la misma vez, o con 5, 4 hombres a la misma vez si eres mujer. No es impuro que tú estés diciendo cosas que no son verdad de tu hermano para hacerle daño. No es impuro que si tienes un negocio, en vez de vender 1 galón, tú saques onzas para ganar más dinero y dar menos producto. No es impuro eso. En Proverbios capítulo 8, versículo 7, las prácticas comerciales donde la balanza no es justa, también la llama abominación la Biblia. ¿Ok? Capítulo 11, versículo 1. En Proverbios 8, 7, el mentir, la Biblia dice que es abominación para Dios. La arrogancia, Proverbios capítulo 16, versículo 5, te dice que es abominación. La desobediencia a Dios en Proverbios capítulo 28, versículo 9, te dice que es abominación. Y yo entiendo que yo, por lo menos, para mí la idea de estar con un hombre en la cama, honestamente, esa idea a mí como hombre, no sé si hay alguien aquí que tiene esas tendencias, no sé a insultar por lo que va a decir, pero a mí eso me da asco. Yo no puedo estar con un hombre en la cama, no puedo. Estos días vino mi suegro y mi esposa dijo, ay, se acuestan ustedes en la misma cama. Y los no miramos, ¿tú estás loco? Y ella, ¿pero qué pasa? Son como papá e hijo. Y yo la miré así y mi suegro me dijo, ¿esta está loca? Y yo le dije, totalmente loca. 2 hombres casados, durmiendo juntos en la misma cama, se tiran la patica para encima. Dormido a medianoche,
Miquiti que voy a hacer esa broma. Yo no estoy loco para hacer una vaina así. O sea, yo no. Mijo, tú duermes en la cama, yo en el piso. Te pasas para el piso, yo me voy para la cama. Más nada. ¿Por qué? Porque para mí eso no cabe. Ahora, hay muchas personas que para ellos esa es su tentación. Entonces, yo no puedo decir que porque una persona tiene una inclinación de esa, su pecado es peor que si yo agarrara ahorita y empezara a mentirles a ustedes de una forma y los engañara, manipularlos financieramente para yo hacerme rico a cuesta de ustedes con la fe. Vamos a hacer la pregunta más difícil. Yo no sé por qué estoy haciendo eso, porque estoy loco a hacerlo, pero lo voy a hacer. ¿Te has puesto a pensar si tu hijo fuera homosexual, tú fueras a su matrimonio? Ahora yo soy el que voy a hacer la pregunta a ustedes. Entonces, esas son cosas que uno tiene que comprender que no es tan fácil. Porque yo como papá, yo amo a mi hijo, y yo tengo hijos, pero si mi hijo fuera lesbiana, ¿me entiendes? Yo amaría a mi hija, pero yo como pastor, como hombre de Dios, olvídate como pastor, como creyente en la fe, yo no puedo apoyar eso tampoco. Entonces, te voy a decir lo que yo haría en una circunstancia así. Yo en una circunstancia así, yo le diría a mi hijo, mira, te amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo no acepto a ese hombre en tu vida. Igual como si estuvieras casado con una mujer, le estuvieras siendo infiel a tu esposa, yo no aceptaría esa infidelidad tampoco. ¿Sí? Entonces, yo no voy, por lo menos, yo no asistiría a esa boda, aunque me doliera con todo mi corazón. Hay pastores que sí lo harían, yo no lo haría. En lo personal yo no lo haría. Yo no lo haría. Yo creo que eso es algo de conciencia. ¿Me entiendes? Pero entonces la pregunta que yo me haría es, ¿y cómo puedo yo alcanzar a mi hijo si él se siente rechazado por mí? ¿Cómo puedo predicarle yo el evangelio si él siente que su papá lo está rechazando? Entonces, estas preguntas no son tan fáciles como usted piensa. Esto no es tan blanco y negro. La gente, ese es el problema de las iglesias. Blanco, negro, blanco, negro. No, señores, el evangelio tiene matices grises. Y la otra realidad es que dentro de la iglesia cristiana habían hombres que eran esclavos. ¿Y sabes qué, John Peter? Muchos de sus amos los violaban. Y ellos no eran homosexuales. ¿Ok? Y había muchachas que eran esclavas y muchos de sus amos las violaban. Y ellas no eran promiscuas. Entonces, uno tiene que entender que esto no es tan fácil. ¿Me entiendes? Esto es más complicado de lo que la gente piensa. Pero todo el mundo quiere una respuesta a McDonald's. ¿Me entiendes? Conciencia es muy importante. Yo en lo personal no iría a un matrimonio homosexual. Pero eso no quiere decir que yo no invitaría a una pareja homosexual a sentarse a comer conmigo. Y no les cocinaría. De hecho, yo lo hago. ¿Por qué? Porque mi objetivo es ayudarlos a ellos a conocer a Cristo y que después tomen la decisión, porque no puede haber matrimonio entre un hombre y un hombre, ni relaciones entre un hombre y un hombre. Entonces, la iglesia a veces te habla de esto, pero ¿qué de los que están viviendo sin casarse? Y nunca se quieren casar. ¿Me entiendes? Entonces, la homosexualidad es pecado. Pero esa mujer te ha aguantado a ti 3 muchachitos, todos tus malos humores, pero tú no le puedes poner anillo porque tú no estás de acuerdo con el concepto de matrimonio. ¿Me entiendes? Ese hombre te ha aguantado, tú le has parido 3 muchachitos a ese hombre. Y ahora él quiere casarse contigo, pues tú no te vas a casar contigo porque hubo un problema en tu familia donde tú no crees en el matrimonio. ¿Me entiendes? O sea, el problema es que la gente tiene estándares dobles siempre. Ese es el problema de nosotros. Nosotros somos muy santos aquí y somos unos pecadores por este lado. Entonces, no creo que la homosexualidad es el pecado peor de todos. Porque todo pecado me aleja de Dios. Sencillo, se acabó. Gracias, pastor.